Hola, bienvenidos a un nuevo SIMA Academy, hoy con Javier Torralba de BRIAM España para hablar de viviendas eficientes y saludables. Buenos días, Javier. Buenos días, Eloy, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros esta mañana. Gracias a BRIAM por participar en este SIMA Academy. Lo primero que quería preguntarte, Javier, es precisamente por BRIAM España. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra labor? Bueno, BRIAM España somos el certificado de construcción sostenible más difundido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. A día de hoy, pues nuestro objetivo al final es promover, como decía anteriormente, la construcción sostenible y buscamos al final, en definitiva, construir edificaciones más eficientes, más saludables, más respetuosas con el medio ambiente. Muy bien, muy interesante. Quería preguntarte, en primer lugar, por las diferencias, que las hay, y muy importantes, entre lo que es la certificación energética de una vivienda, la calificación energética y el certificado energético de una vivienda, que es obligatorio por ley cuando se quiere comprar o vender esa vivienda, y los certificados voluntarios que vosotros emitís, certificados voluntarios que os piden las empresas promotoras. Pues mira, te agradezco mucho esa pregunta porque una de las cosas que más uno se encuentra en este mundo en el que estoy trabajando es que hay una terrible confusión entre una certificación energética y lo que es un certificado de sostenibilidad, ¿no? Un poquito para que nos hagamos una idea. La certificación energética única y exclusivamente mide lo que dice energía, es decir, calificación energética que, digamos, cuánto de eficiente energéticamente es una vivienda, ¿no? Pero un certificado de sostenibilidad es muchísimo más, va mucho más allá de la energía, ¿no? Es decir, para entendernos, la energía es una de las 10 categorías que analiza un certificado como el de BRIAM. Nosotros analizamos hasta 10 categorías y solo el 18% de los requisitos que nosotros analizamos para poder conceder un certificado de sostenibilidad, solo el 18% tienen que ver con la energía. Con lo cual, primera diferencia, el certificado de sostenibilidad va mucho más allá de la eficiencia energética, es decir, va mucho más allá de lo que tiene que ver con consumos, con una vivienda más eficiente, sino que incluye elementos sociales, elementos saludables, elementos que tienen que ver con respeto al medio ambiente. Queda claro que hay una diferencia muy importante. Precisamente lo acabas de mencionar, vuestra certificación incide no solamente en aspectos de eficiencia energética, que ya de por sí son muy importantes, conseguir que las viviendas emitan menos CO2, consuman menos recursos, pero también incide en aspectos de bienestar y de salud. Y esto cada vez está siendo más importante y cada vez está captando más la atención de los compradores de vivienda. ¿Es así? Es así, es correcto. La verdad es que una de las diferencias también, y un poco en coordinación y complementando la pregunta que me hacías anteriormente, el certificado de sostenibilidad al final tiene una visión holística, es decir, entendemos todo como un todo, ¿no? No buscamos solo un tipo de beneficio, es decir, no buscamos un beneficio económico, buscamos un beneficio económico, por supuesto, ¿no? Es decir, necesitamos viviendas más eficientes desde el punto de vista que consuman menos, que realmente sean más económicas desde el punto de vista de su consumo, de su operación diaria, ¿no? Pero necesitamos también más viviendas más respetuosas con el medio ambiente. Y lo más importante, necesitamos viviendas, edificios, oficinas, etcétera, más saludables con nosotros mismos, ¿no? Hay un dato que es que para mí es demoledor, ¿no? Pasamos que prácticamente el 90% de nuestro tiempo encerrados en espacios, es decir, bien sean nuestras viviendas, bien sean nuestras oficinas, prácticamente el 90% de nuestras vidas lo pasamos encerrados. Y no sabemos o no vemos o no nos damos cuenta de la cantidad de factores que hay dentro de nuestras edificaciones, sean, por vuelvo a repetir, oficinas, viviendas. No somos a veces muy conscientes de la cantidad de factores que inciden en nuestra salud, temas que tienen que ver con la iluminación, temas que tienen que ver con la acústica, temas que tienen que ver, por ejemplo, con los compuestos orgánicos volátiles que hay en las pinturas, en los barnices, que pueden, por ejemplo, afectar nuestra respiración. Es decir, hay muchísimos factores que afectan a nuestra salud y es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Algo que sí que reconoce y que sí que analiza pues, un certificado de sostenibilidad como el nuestro. Estos certificados de sostenibilidad están teniendo cada vez más difusión, más aceptación en vivienda nueva. Cada vez se certifican más viviendas de obra nueva. Yo no sé si tenéis algún dato de cómo va progresando en España ese volumen de certificación
de vivienda de obra nueva? Pues bueno, un poquito para que os hagáis un dato, es decir, para que tengamos un dato. En España, bueno, BRIAM en España lleva 10 años, concretamente este año es el 10º aniversario de nuestra organización aquí en España. BRIAM a nivel internacional fue creada en el año 1990, es decir, estamos hablando de una organización, de un certificado que está en más de 90 países y que tiene certificados casi 600.000 edificios, ¿no? En el caso de España, tenemos, es decir, al final tenemos más de 1.000 proyectos certificados y, como te comentaba, 10 años de experiencia en este mercado, ¿no? Si creemos, si analizamos un poquito pues, cuál ha sido la tendencia, pues en la primera mitad de estos 10 años, en los primeros 5 años, el volumen de certificación era absolutamente reducido, prácticamente ridículo. Estábamos hablando de algunas decenas de proyectos certificados, ¿no? Cuando desde ese segundo lustro, ¿no? Esos segundos 5 años, ¿no? Que llevamos en España, pues hemos llegado a certificar, como te comentaba, más de 1.000 edificios en este país, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues al final que la concienciación social y la concienciación de cada uno de nosotros está siendo cada vez mayor, ¿no? No solo necesitamos edificios que nos ahorren dinero, sino que necesitamos edificios que al final pues emitan menos CO2. Es decir, no nos podemos dar cuenta que, no podemos, mejor dicho, olvidar que en España, es decir, más del 50% de los edificios tienen más de 40 años, ¿no? Es decir, más del 80%, este es otro dato también muy a tener en cuenta, el 80% de nuestra edificación es ineficiente, es decir, que tiene problemas de eficiencia en términos de ahorro, en términos de comportamiento, ¿no? Entonces, al final, todo eso lo sumamos, pues que tenemos un parque inmobiliario obsoleto, que es poco eficiente, que encima pasamos mucho tiempo en él, bien trabajando, bien viviendo. Al final es el momento, creo que es el momento de tomarse esto muy en serio, ¿no? Yo me gusta mucho comentar que la sostenibilidad no es el futuro, ¿no? Es algo ya que ha venido para quedarse, ¿no? Y realmente tenemos que convivir con ello, porque lo que no podemos es permitir que vivir en un parque inmobiliario pues, antiguo que nos produce daños de salud, que nos produce unos costes de operación brutales. Es decir, un poco un dato para que también la gente tenga en cuenta. Un certificado como el nuestro, el certificado BRIAM, puede conseguir reducciones en la factura energética, en la factura de energía, entre un 50 y un 70%. En términos de agua podemos conseguir ahorros de un 40%. Pues, por ejemplo, si tenemos un edificio de oficinas, un centro comercial, mis gastos de operación, gracias a un certificado como el de BRIAM, pueden reducirse entre un 7 y un 8%. Quiero decirte que hay muchísimos beneficios económicos asociados a certificar. Pero, obviamente, un edificio más eficiente, más respetuoso con el medio ambiente, va a emitir menos CO2, con lo cual va a ser más respetuoso con el entorno, con el medio ambiente, que al final con el planeta, ¿no? Y sobre todo también, pues, un certificado como el nuestro va a promover, va a buscar el que nuestras viviendas o las oficinas donde trabajemos o cualquier espacio que habitemos sea también más saludable con nosotros. Por ello, un poco por confirmarte y contestarte de una manera mucho más escueta, realmente el crecimiento que está teniendo este tipo de certificados es absolutamente exponencial y realmente con toda la situación que tenemos actualmente, con todas las directrices que nos están viniendo por parte de la Unión Europea, lo lógico y lo normal es que hablemos en los próximos años de que estos certificados vayan a adquirir un mayor protagonismo dentro de lo que es nuestro día a día. Sin duda es una buena noticia que esa difusión crezca de la manera en que lo está haciendo. Y es una buena noticia también que las empresas se preocupen por adoptar este tipo de certificados en sus proyectos de vivienda y de oficinas y de centros comerciales u otros inmuebles, como has dicho. Pero también quería preguntarte, claro, mucha gente que ya tiene su vivienda, mucha gente que verá este SIM Academy se preguntará, bueno, y yo que ya tengo mi vivienda, que no es una vivienda de obra nueva, que la compré hace unos años o más, 10, 15 años, ¿cómo puedo mejorar yo la eficiencia energética o el bienestar en mi hogar? Es complicado, supongo, ¿no? Pero ¿qué consejos les darías para empezar y para que estos usuarios, pudieran ver claramente las diferencias con esa pequeña reforma en sus hogares ya existentes, ¿no? Pues mira, yo creo que sin ir más lejos, bueno, primero me gustaría empezar
un poco por poner las cosas un poco en su justa medida, ¿no? Obviamente, uno de los, como tú bien comentas, uno de los grandes retos que tenemos por delante es el tema de la rehabilitación, el tema de mejorar las viviendas en las que ya vivimos, las oficinas en las que ya trabajamos. Ese es el reto, ¿no? Sobre todo pues, cuando comentábamos el dato anteriormente que más del 50% de nuestro parque inmobiliario en España tiene más de 40 años. Imaginémonos un coche con más de 40 años, pues exactamente qué tipo de eficiencia puede tener si lo comparamos con uno de hoy. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Dicho esto, es decir, todas las medidas de sostenibilidad, como yo creo que un poco como por sentido común, adquieren mayor éxito y le sacamos más rentabilidad cuanto antes las introducimos. Quiero decir, obviamente, el éxito que vamos a conseguir introduciendo la sostenibilidad en el diseño o en la fase de proyecto, pues lógicamente va a ser mucho más llamativa del que podamos a lo mejor conseguir en una rehabilitación. Esta es la realidad, ¿no? Pero eso no quita que uno de los retos y una de las cosas donde estamos entrando y donde vamos a entrar en los próximos años, de hecho, BREEAM en sus manuales, concretamente en el manual de vivienda, nuevo manual de vivienda que acabamos de poner en circulación hace justo una semana, pues al final tenemos en cuenta todo esto. Es decir, estamos ante un reto que es renovar, mejorar, hacer más eficiente, más rentables de todos los puntos de vista y más respetuoso el parque inmobiliario que tenemos actualmente. Y para eso hay una serie de medidas que se pueden adoptar, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues hay muchas cosas que podemos hacer, desde luego que hay otras que son mucho más costosas o que a lo mejor, teniendo en cuenta que ya tenemos una edificación construida, son más complicadas de realizar, ¿no? Pero sobre todo temas, pues vayamos un poco a las que más nos podrían venir a cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, temas de carpinterías, ventanales, puertas, cristaleras, es decir, todo ese tipo de cosas. Tenemos que ir a soluciones que sean totalmente eficientes, ¿no? Que prácticamente el 35% de nuestro confort térmico, de nuestra temperatura, si se nos escapa porque tenemos un mal aislamiento, tenemos unas malas carpinterías, ¿no? Es decir, esto es algo que realmente pues bueno, si lo traducimos a euros, pues lógicamente no nos damos cuenta mes a mes, pero si cogiéramos al final de cada año y multiplicamos todos los años que estamos en nuestras viviendas, seguramente los números nos llamarían muchísimo la atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, es de iluminación, es decir, cuánto consumo tienen muchas de nuestras lámparas, de la iluminación que tenemos en nuestra casa, ¿no? Simplemente transformemos esa iluminación en una iluminación LED, que encima resultado de ser pues, más barata. Es decir, con lo cual no solo consume menos, sino que encima dura más y que encima al final pues, nos va a permitir, en resumidas cuentas, pues reducir nuestra factura eléctrica, ¿no? Luego hay otra serie de factores, pues elementos para calentar el agua, es decir, pues la colocación de paneles solares en cubierta, que al final nos van a permitir también reducir pues esa factura de consumo eléctrico, ¿no? Es decir, pues, o bien utilizar pues, elementos fósiles diferentes o utilizar diferentes combustibles para nuestras calefacciones, buscando materiales naturales, es decir, materiales respetuosos con el medio ambiente. Es decir, hay bastantes soluciones, ¿no? Y no todas ellas son complicadas, muchas son fáciles, muchas son a lo mejor de cambiar una bombilla, muchas son a lo mejor de ir cambiando ventanas, otras son, por ejemplo, temas de griferías, es decir, no nos damos cuenta, pero el hecho de colocar un dispositivo, por ejemplo, un retrete, es decir, pues que nos permita pues la diferenciación de caudales, ¿no? Es decir, muchos de ellos pues tienen un pequeño botón que es para 3 litros y otro es para 6. Pues lógicamente cada vez que tiramos del váter, vamos, en este caso, estaríamos ahorrando el 50% de agua. Es decir, hay muchísimos mecanismos más o menos ingeniosos, menos ingeniosos, pero que nos pueden permitir conseguir una vivienda más eficiente y sobre todo una vivienda más económica desde nuestro punto de vista de gestión, de ahorro, ¿no? Y luego, obviamente, pues una vivienda más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Es decir, necesitamos que no dilapidar recursos y que nuestro parque móvil a día de hoy lo está haciendo, ¿no? El parque inmobiliario lo está haciendo. Muchas gracias, Javier. Pues nada, terminamos animando a todos los que nos escucháis a interesaros por estos temas. Está mucho en juego el futuro del planeta, entre otras cosas. Correcto. Y yo creo que es, como nos ha dicho Javier, buena noticia que empresas y consumidores cada vez nos preocupemos más de estos temas. Muchas gracias a Javier Torralba, director de BREEAM en España, por participar en Steam Academy y ha sido un placer, Javier. Pues el placer ha sido mío, agradeceros la oportunidad y sobre todo, pues bueno, aprovechar pues esta ocasión que he tenido de charlar con vosotros
pues bueno, pues para hablar un poquito de sostenibilidad y para que todos nos concienciemos. Al final, pensemos que hay beneficio económico, social, de salud y sobre todo beneficio para nuestro medio ambiente apostando por un certificado como el de BRIA. Pues esto es todo. Muchas gracias por seguirnos y si queréis más información, a continuación aparecen los datos de contacto de BRIAN en España para que podáis consultar cualquier duda que tengáis al respecto sobre viviendas eficientes y saludables. Gracias por seguirnos. A vosotros.